Un hombre debe mantener lo que expresa. Pero le diste un significado a mis palabras que jamás hubiese podido sospechar. Las tergiversaste a tu conveniencia para convertirlas en la excusa que justificara tu repulsivo crimen. Nunca significaron eso, Brandon. Y no vas a escudarte en ellas. Desde un principio ha existido un sentimiento criminal dentro de ti que te ha hecho capaz de cometer un acto así. A continuación, un aterrador viaje a través de las vidas de los psicópatas reales e imaginarios que han existido a lo largo de la historia, guiado por Helen the Reaper, mis malos queridos. Muy buenas noches, o tardes, o mañanas, depende a qué hora escuchéis el podcast, queridos oyentes. El viento de octubre nos trae de nuevo a la cripta. Regresamos con nuevos bríos en esta época del año que tanto nos gusta, porque ya iba siendo hora. Y qué mejor que hacerlo, pues en familia, aquí en la cripta ya resguardados, un poco de ese fresco, no vamos a decir frío, sino fresco que comienza a hacer, al menos aquí en el hemisferio norte. Si nos escucháis en el hemisferio sur, pues obviamente estáis en la estación contraria. Así que esperamos que estéis disfrutando de ella, que nosotros por aquí, por estos lares, estamos haciendo lo propio. Y en fin, que retornamos con la cripta de Proyecto Terror y como decía, pues estamos aquí en el hogar y lo primero, antes de nada, es saludar a Helen the Reaper. Muy buenas noches. Buenas noches, buenos días, buenas tardes. Bueno, para nosotros siempre será la oscuridad. Buenas noches. Muy buenas, dejémoslo así. Bueno, que regresamos. Ya hemos vuelto. Había ganas, ¿eh? Pues sí, teníamos mono. Sí. Teníamos mono. Sí. Así que bueno, ya estamos aquí asentadas con la copa de absenta, con el té y lo demás, toda la parafernalia preparada para disfrutar de una nueva sesión de... ¿De qué? De mis malos queridos. Ah, digo, porque ya iba a presentarlo yo. Digo, espérate un poquitín, Sí, que igual porque se va por otros derroteros. Sí, a lo mejor hablo de angelitos y cositas así. No, pero o un malo que no fue. Nah, ¿sabes qué pasa? Que ya te he dicho más veces que eso me lleva un poco más de tiempo. Anda, que has tenido todo el verano, como quien dice. Bueno, pero ¿tú qué te crees? Que yo he estado ahí tirada ahí en el ataúd sin hacer nada. El acheslón, sí, al fresco. Claro. No tengo, es que lo único que hago en mi triste y solitaria y aburrida vida es cuando me llamas y me dices, Elena, prepara programa. El resto del tiempo no tengo nada que hacer. El resto del tiempo, Helen the Reaper lo pasa penando entre las sombras. Sí, flagelándome, suspirando a ver cuándo me va a llamar esta desgraciada. Bueno, pues ya lo estáis escuchando, queridos, que comenzamos esta nueva temporada de Proyecto Terror, a ver si ya un poco más regular, porque hemos estado un poco dando tumbos, y la iniciamos con un malo querido, ¿no, Helen? Así es, sí, perdona, la que da tumbos eres tú, que sí, un tienes poquito. La cabeza un poco para allá. Un poquito para allá. Yo estoy muy asentada. En fin, bueno, procuraré centrarme en esta temporada 2022-2023. Y a continuación cedo la palabra a Helen the Reaper. Bueno, vaya ceremonia, me la ha hecho, me lo va a hacer. En fin, buenas noches. Como he adelantado, vamos a hablar de un malo querido. Volvemos a Estados Unidos, que yo creo que es una de las grandes cunas de malos y malas queridas de este planeta. Y nos vamos a una época bastante actual, nos vamos al año 1939, que es cuando nace nuestro protagonista. Bueno, tenemos por aquí, si oís que la voz de Helen fluctúa un poquito, es porque en su lado de la cripta tiene una nueva habitante, Gatuna, para más señas, y claro, está aprendiendo a sacar las uñas. ¿Y cómo practica? Pues enganchándose en las cortinas, en los cortinajes, en los ropajes. En los ropajes, en los... ¿Dónde puede? La cama con dosel, pues el dosel también, y también de vez en cuando se cuelga de la espalda de Helen, no sabemos por qué, pero bueno, ella sigue a su lideresa y no la deja ni a sol ni a sombra, y aquí la tenemos. Mírala, ahí enganchada. Bueno, esperemos no tener mucho sobresalto, pero igual esa le da un poco de toque. Bueno, ahí. yo sí veo que empieza a manar sangre, paro la grabación. ¿O no? En fin. Bueno, malo querido en pleno siglo XX, querida. Sí, pero bueno, vamos a presentarle, que yo creo que no hemos dicho todavía el Sí, nombre. porque esto se nos está yendo de las manos. Estamos desvariando mucho. Yo creo que estamos tomando demasiada absenta, querida. Vale, pues yo lo aparto aquí a un lado, tú deja, sí. luego te paso la copa, pero de momento
centrémonos. El protagonista de esta sesión es Patrick Kearney. Como he dicho, es americano, nacido en el año 1939. Se le atribuyen un total de 43 víctimas según las fuerzas del orden. Pero como luego cuando le arrestaron y él estuvo confesando, había algunas que no y otras que no pensaban que fueron obra de él y que resulta que él mismo se atribuyó, tampoco tiene un número exacto al que se le pueda atribuir. Vale, como en tantas otras ocasiones, hemos dado con un asesino que bien puede tener el ego pues muy muy subido, y sabemos que hay algunos que gustan de presumir, de apuntarse tantos, entre comillas, ¿no? Apuntarse víctimas para subir su marcador, ¿no? Su marca personal. Sí, pero bueno. Pero bueno, de momento, digamos, cifra oficial 43. Vale. Pero ya te digo que tampoco es una cifra exacta. Sí. Y luego también, cuando hagamos un pequeño compendio, un pequeño resumen de lo que fue el número de víctimas total, no van a salir esas 43. También muchas, porque aunque él habló de esas víctimas, no se encontraron ni siquiera restos. Entonces, no se sabe con exactitud, más que por ese afán de protagonismo del que has hablado tú, que ha habido en numerosas ocasiones, sino porque no han hallado ni restos, vale, las evidencias, ni tampoco los restos, eso es, vale, ni pruebas. Entonces está un poco difuso. Lo que sí se sabe, que fue bastante cruel con sus víctimas, y te diré una curiosidad. Se le conoció como el autopista killer, el asesino de la autopista. Este mote igual te resulta un poco conocido porque ha habido otros 2 asesinos en serie, ¿sí?, a los cuales también les conocieron con ese sobrenombre. Y más o menos actuaron sobre las mismas fechas, pero los 3 actuaron en solitario y no tenían nada que ver ni William Bonin ni Randy Kraft, que son los otros 2 asesinos de la autopista, con el de esta noche. Vale, hombre, es que Estados Unidos es un país muy grande, muchas carreteras eternas, por así decirlo, y desgraciadamente pues hay sitio para todos. En este caso digo desgraciadamente porque estamos hablando de asesinos y tienen un amplio margen geográfico para actuar, ¿no? Así y de ahí es. que bueno, pues se repita el mote en 3 personajes diferentes y este es uno de ellos. Y también pues más que por el método en el que ellos ejecutaban, pues donde iban apareciendo esas víctimas. Empezamos con un poquito de la biografía de nuestro protagonista. Hay muy pocos datos de lo que fue la infancia. Se sabe que fue el mayor de 3 hijos de un matrimonio más o menos que no de clase media, tampoco muy pobre, sino digamos de un estatus social normalito. Sí se sabe que era una familia bastante estable. Es algo bastante chocante con lo que últimamente estamos muy habituados a oír de esas familias desestructuradas, de esos alcoholismos, de esos malos tratos. En este caso, pues era una familia más o menos normal. Sí, con cierta El padre estabilidad. trabajaba, la madre ama de casa, sí, los críos iban a la escuela, entonces más o menos lo que es a nivel emocional, una familia bastante estable. Sí es verdad que nació siendo bastante enfermizo y eso se notó en su vida adulta porque no era un hombre que destacara por su estatura, sino más bien lo contrario. O sea, que su enfermedad, como le afectó desde niño, eso contribuyó a que creciera, no tuviera un desarrollo físico normal, eso sino un poco más, por debajo. Se quedó, para que te hagas una idea, en una estatura de unos 65 aproximadamente. Vale, un tipo bajito. Sí, entonces luego tampoco era muy agraciado físicamente. A ver, no tenía ninguna tara o ninguna peculiaridad que llamara la atención y que pudiera resultar objeto de burla. Sí. Pero sí es verdad que no era un chico que digamos que presumía que destacara por su belleza. Vale, y estos detalles que nos estás comentando, Helen, puede que a él le llevaran a ser una persona complejada o inseguro. Pues de aquí alguna manera. No sé si es que está aquí la mujer leyendo los datos. No, pero bueno. Pero sí te iba a comentar que si eso. No, a ver, si no nos lo comentas más adelante, pero claro, entiendo que. Es que te lo iba a decir ahora. Claro, que si eso nos lo dices es porque. Eso contribuyó a su carácter, su personalidad. Ya te he dicho que era un niño enfermizo, no tenía una complexión física bastante fuerte precisamente
por esas enfermedades que fue sufriendo a lo largo de la niñez. Sí. Y claro, eso fue objeto de burla y eso sí contribuyó un poco a que su carácter se forjara de manera retraída, que fuera un niño bastante solitario, y fue cuando empezó a tener ciertas fantasías de defensa e incluso que pensaba cómo defenderse de esos ataques, y que una de las mejores defensas era matar a la gente que se estaba burlando de él. No sé si he llegado a decir que nació en el este de Los Ángeles, en California, pero debido al trabajo de su padre estuvo viviendo en otras zonas del país, sobre todo en Texas. Estuvo en California después viviendo durante una temporada de su vida adulta, donde contrajo matrimonio, pero que acabó en divorcio. Fue un breve matrimonio, no hay datos de lo que fue la mujer que contrajo matrimonio con él. Se debió cambiar el nombre a raíz de ese divorcio y no hay ningún dato ni de por qué se divorciaron. ¿No hubo hijos tampoco? No, que se sepa? no hay nada. Vale. Fue un breve matrimonio que simplemente fue eso, el matrimonio que acabó en divorcio. Luego las conjeturas pues han deducido que igual fue porque luego él tuvo una tendencia sexual gay y que la victimología era precisamente sobre todo hombres, pero eso ya son conjeturas. Vale. Y estuvo trabajando como ingeniero en una compañía aeronaval, o sea que a pesar de ser objeto de burla y demás, era un estudiante, a ver, no es que destacara por sus altas calificaciones, pero sí se iba defendiendo. Mira tú el trabajo que estuvo desempeñando. Pues sí. Como te he dicho, estuvo viviendo en California y estuvo incluso, te diré como curiosidad, que destacó como pintor. Sobre todo era pintor de hombres. Buscaba modelos masculinos para sus cuadros y sobre todo estaba buscando socios para montar una especie de pinacoteca, de museo, de sala de exposiciones, y buscaba socios en San Diego y Tijuana, donde en esa época estaban los nuevos ricos, debido a los yacimientos petrolíferos que estaban en pleno auge. Tenía gran fluidez con el español y eso le ayudaba a la hora de estar buscando él esos contactos para formar esa sociedad. Hombre, es que la zona de California, Texas, pues sí, hay mucha gente hispana y es normal, ¿no? Frontera muy cerca de México, bien. Y ya, si te parece, fue en esa zona y en esa época cuando empezó él, digamos, a tener su carrera de la que tanto nos gusta hablar en esta sección. En esta sección, mis malos queridos, para los recién llegados, el queridos va entre comillas, que se nos entienda bien. Nos vamos al año 1962. Recogió a un autostopista en Orange, California, en ese año, y estuvo cobrándose varias víctimas más en esa zona de Orange, en California, antes de mudarse otra vez a Los Ángeles, en el año 1967, donde conoció a un hombre que se convirtió en su amante. Entonces, si te das cuenta, ahí sí se sabe exactamente que ya tiene tendencias sexuales gays, que es un hombre abiertamente gay, pero estamos hablando de los finales de los años 60, que aunque sí es verdad que es la época del movimiento hippie, del liberalismo sexual, digamos que el ser homosexual todavía estaba un poquito mal visto. Hay numerosos documentales y películas que hablan de esto. Nos vamos al año 1967. La pareja Gil Kearney empiezan a discutir con muchísima frecuencia, por lo que nuestro protagonista decide, cada vez que discuten, salir de casa, coger el coche y hasta donde llegue. Y ahí, en numerosas ocasiones de esas, era cuando recogía autostopistas que se iban cobrando sus víctimas. Si te das cuenta, sí estamos hablando de algo que también hemos hablado hasta la saciedad en este programa, que es que muchísimos asesinos seriales se cobran víctimas marginales con la esperanza, digamos, de que sean personas que nadie va a echar de menos, entonces que van a estar un poquito más amparados en ese anonimato, en que si desaparece pues un vagabundo, una prostituta, un autoestopista, se induce que está lejos de su domicilio, alguien errante, ¿no? Que no le van a echar en falta tan rápido. Entonces, si te das cuenta, esto sí que es algo que hemos hablado con bastantes ocasiones. Que este hombre tenía esa pareja, pero cuando discutía con ella
salía y, vamos, diciéndolo llanamente, la liaba parda. Eso es. Es más, si nos comenta lo que son las investigaciones posteriores, que todas las víctimas eran bastante más altas que él. Entonces, claro, debido a esa pequeña complexión física que tenía nuestro protagonista, tuvo que ingeniárselas para poder hacer daño a las víctimas, pero que pudiera matarlas de manera manejarlas, eso ¿no? es. Supongo someterlas y que no pusieran suficiente resistencia. Hombre, entiendo que ahí entraría pues quizá su capacidad de seducción, les pillaría por sorpresa, ¿no? Igual él en un principio pues lo que intentaba o lo que hacía era pues echar el lazo en plan de ligoteo, y luego pues cuando esa otra persona, esos otros hombres bajaban la guardia, ¡pum! Lo que sí se sabe como curiosidad es que no era un asesino sádico, que no le gustaba infligir demasiado daño a las víctimas, sino que las mataba de manera bastante certera, y luego se creen en las investigaciones, en los apuntes que hay, que era debido precisamente a esa complexión física que él tenía, que no podía desenvolverse demasiado tiempo sin que la víctima pusiera demasiada resistencia. Sí. Entonces tenía que ser algo rápido, actuaba certero. Rápido, porque igual había dejado a una víctima inconsciente, pero claro, si esa víctima se espabilaba y ya más a la defensiva, podría ejercer, claro, más fuerza que él y no estamos vencerle. Hablando solamente de un hombre de estatura baja, sino un hombre que ha sido enfermizo toda su niñez, su adolescencia. Igual no tenía mucha fuerza y... Entonces por eso él decidía eso. Sí se sabe que a una de sus víctimas, como curiosidad, de manera post-mortem, le abrió en canal lo que es la caja torácica, simplemente como curiosidad de observar lo que había en el interior, pero que lo hizo post-mortem. ¿Y con una? Con una. Como te he dicho, cuando le detuvieron, confesó que su primer asesinato fue en el año 1962. Y él dijo más datos. Dijo que era un hombre blanco y que tenía unos 19 años. No sabía su nombre. Sí dijo los datos de que le había recogido, pero dijo que desconocía su nombre. No sé si es que cuando le detuvieron realmente no se acordaba o simplemente no quiso dar más datos. Nos comenta que en las declaraciones dice que le convenció al chico de que dieran un paseo en la motocicleta hasta las afueras del pueblo. Estamos hablando en la zona de California, que hay muchísima zona desértica. O sea, que él iba en moto. En esta ocasión iba en una motocicleta. Cuando llegaron al punto de encuentro en el que presumiblemente él le convenció pues de tener algún tipo de relación sexual, Kearney disparó al hombre en la cabeza y luego violó al cuerpo. Estamos ahora hablando de prácticas necrofílicas que también, desgraciadamente, han sido bastante habituales en muchos malos queridos. ¿Siempre era con un disparo? No o sea, siempre. Tenían varios métodos. Es más, como te he dicho, luego sucedieron una serie de asesinatos, pero te diré que en este en concreto no se sabe si apareció el cuerpo o no. Me explico. Era una época bastante convulsa, aparecieron numerosas víctimas llamadas John Doe, Juan Nadie, con muchos con lesiones que correspondían a un disparo en la cabeza. Entonces, como tampoco él dio muchos datos de lo que fue, de cómo sucedió, no se sabe si alguna de esas víctimas catalogadas como John Doe fueron la víctima de Kearney o no, porque tampoco, lo que te digo, tampoco dijo él mucho dato, ni fue muy preciso ni en la descripción física ni en cómo era. Así que ese joven, digamos, su cuerpo quedó por ahí perdido. O fue recuperado, pero no identificado. Eso es. También te diré que confesó haber cometido ese asesinato y otros dos en ese mismo año, y que la segunda víctima, como curiosidad, te diré que era el primo más joven de esa primera víctima, como curiosidad. Anda. También te diré que el primer asesinato por el que Kearney confesó y por el que fue condenado ocurrió por la Navidad del año 1968. Antes hemos dicho el año, ahora ya te digo que fue en Navidad aproximadamente.
un año después de que él y su amante se empezaran a vivir juntos. El asesinato fue dentro de su misma vivienda. En esta ocasión fue la víctima a su domicilio y allí fue donde se produjo el asesinato. No se sabe cómo fue la víctima, qué motivó a la víctima a ir a su casa. ¿Le recogió él en su moto, le llevó, o era alguien que conoció? Le llevó a su casa, bar, no sé. lo llevó en su casa. Ajá. También fue asesinado por un disparo. Sí. Lo que pasa que luego fue arrastrado el cuerpo al baño, fue sodomizado, desollado y desmembrado en la bañera con un cuchillo. Y después sacó la bala de la cabeza de la víctima para que no identificaran esa bala con un arma de su propiedad. Sí. Y después enterró el cuerpo detrás de su garaje. Y pasó un año para que pasara otra vez a la acción nuestro protagonista. Vale, ahí hizo una pausa. Hizo una pausa de un año. Enterró el cadáver en su patio trasero, en su jardín, donde fuera, y guardó un poco las apariencias. Es que, claro, tenía el cadáver muy cerca. Sí, y tenía que quitar todas las evidencias. Demasiado. Y su amante era completamente ignorante de estas fechorías. Claro, permanecía ajeno y, claro, yo qué sé. Imagínate, voy a plantar unos rosales en el jardín. ¡No! Claro. A ver, que estas cosas a veces suceden así. Entonces estuvo un año sin actuar y después, ¿qué ocurrió? Pues después estaba él como pensando cómo perfeccionar ese modus operandi. Y en la mayoría de los casos sí fue mediante disparos como mataba a sus víctimas. Antes, cuando me has preguntado, te he dicho que no, debido sobre todo a ese desconocimiento sobre muchas víctimas. Claro, que igual las mató de otra manera, pero no se ha llegado a saber. Entonces, de las que se sabe, prácticamente todas sí fueron asesinadas por un disparo. Pero no se sabe a ciencia cierta debido también a esa escasez de datos que hay de mucha victimología. Claro, que podía ser siempre con la misma pistola o quizá... No, iba cambiando. La mayoría de las ocasiones sí fue con una que registró con un nombre falso. Ajá. Entonces eso también dificultó bastante las investigaciones. Te voy a decir como curiosidad que a partir del año 1974 aproximadamente Kearney cometía asesinatos casi todos los meses hasta que fue detenido. Solía recoger a las víctimas o en las autopistas, de ahí el sobrenombre por el que se le conoció, o en bares gay. Y en estas ocasiones ya iba en camioneta, porque le iba a resultar más fácil después el transportar los cadáveres de las víctimas. Deshacerse de ellos. Normalmente les disparaba en la sien sobre la oreja, mientras iba conduciendo. Es más, claro, él les llevaba de copiloto, entonces para él lo más fácil era sacar la pistola de la guantera. En la camioneta, las luces interiores de un vehículo siempre suelen ir apagadas, sacar la pistola y darle un disparo directamente. Los pillaba, pero totalmente de repente, claro. Igual el otro pensando que sacaba, yo qué sé... la cajetilla de tabaco o cualquier cosita. Y una linterna y lo que hacía era dispararles. Y lo que sí llama la atención a los investigadores era la crueldad con los que sometía a los cadáveres. Porque si te das cuenta, lo que es la metodología de matar era bastante rápido. Pero estás no era diciendo que necrofilia, profanaba cadáveres, a uno le abrió un canal, a otro fue troceado en su casa, ¿no? En su casa. En la bañera, sí. Bueno. Entonces, después de lo que es matarlos, lo que hacía era reducir la velocidad y empezar, digamos, a aparentar normalidad, para que si había alguna patrulla cerca, no llamaba la atención. Entonces, si te das cuenta, si estamos hablando de esa frialdad. Hospi, pero estoy ahora muy cayendo. Inteligente. Sí, pero la furgoneta, pegarle un tiro a alguien, acuérdate de Pulp Fiction. Sí, bueno. Es decir, por dentro de la furgoneta y los cristales. Mermelada de fresa, digamos. Exactamente, pero... Estamos hablando de noche cerrada. Con todo eso, la frialdad que mostraba para ir luego a donde fuera a deshacerse del cadáver y luego limpiar la furgoneta. Claro, y estamos hablando... Que tenía una pareja y la pareja entiendo que entrase también en esa furgoneta, ¿no? Claro, pero estamos hablando de la zona de California, zonas desérticas, zonas despobladas a lo largo de muchísimos kilómetros a la redonda. Lugares para deshacerse del cadáver tenía. Y luego, claro, no estamos hablando
de zonas de núcleos urbanos muy próximos entre sí, sino que estamos hablando de unas zonas bastante desérticas que a lo mejor pasaban kilómetros y kilómetros entre un núcleo urbano y otro. Sitios tenía de sobra, pero luego también había que limpiar la furgoneta. Sí, y te diré... Y él estuvo paseándose de un lado para otro cuando se deshacía de un cadáver y luego había que coger la carretera para regresar a casa. O sea, no, tela, Menos, o sea, y por lo que nos estás comentando, porque le pararon. Pero desde luego no iba a parar. No, vamos, ya hemos hablado de una cifra bastante elevada. Sí. Es más, te diré, lo que sí que era la frialdad, que dejaba los cuerpos en posición vertical en el asiento del pasajero. Iba hasta el lugar que él quería hacer todas las fechorías al cuerpo, con el cadáver al lado. Como si fuese ahí uno de copiloto. Que estuviera borracho, porque claro, imagínate, también la flacidez y demás, llevaba el cuerpo a su lado. Decía que es que le hacía compañía. Tócate los bemoles. Le hacía compañía. Y luego se iban a zonas apartadas para violar el cadáver. Y en numerosas ocasiones, no solo en una ocasión. Y no solamente con su miembro, sino que a veces incluso utilizaba ciertos objetos. Generalmente mutilaba y desmembraba los restos con una sierra para metales y echaba los restos en varios lugares. No echaba los restos todos en el mismo lugar, sino que a lo mejor lo hacía los desmembraba y echaba una pierna en un acantilado, otra pierna en un cubo de basura. Tremendo. Entonces eso también dificultó muchísimo lo que es la investigación. Eso por un lado, pero luego las molestias, entre comillas, que se tomó él. Es decir, hay que llevar un trozo de un cuerpo aquí y el otro allá. Y mira, te diré como curiosidad que como estamos hablando de zonas desérticas, muchas veces dejaba lo que eran los restos simplemente esparcidos por distintas zonas del desierto para que los animales carroñeros hicieran su trabajo y dieran así... buena cuenta de Pero mira tú, si hablamos de inteligencia de nuestro amigo Kearney, que drenaba la sangre para eliminar el olor y también para minimizar esa presencia de olores, esa presencia de manchas. O sea, estamos hablando de alguien frío. Era un tipo muy frío, sí. Aunque principalmente sus víctimas eran hombres jóvenes, desgraciadamente también tenemos que lamentar víctimas infantiles, como un niño de 5 años que fue la víctima más joven de nuestro protagonista. Desapareció el 6 de abril de 1977, en agosto de 1974, y fue descubierto el cuerpo 2 meses más tarde. Y un niño de 8 años fue el que desapareció en abril de 1977. Después, Kearney afirmó haber asfixiado al niño y deshacerse del cuerpo en un bosque. Los restos descompuestos de este niño aparecieron mes y medio más tarde. Este niño fue la última víctima conocida de Kearney. En junio de 1976 mató a un chico de 13 años. Este chico, que fue víctima de Kearney, tenía un largo historial de delincuencia juvenil, con lo cual ya no estamos hablando de esa mayoría de rasgos de personas que no van a ser rastreadas, que pasa lo mismo con los niños. Sí, claro, este chaval de 13 años, este adolescente, tendría su ficha policial como delincuente juvenil y todo claro. Pues todas sus fechorías, todos sus delitos. Entonces, ¿no? claro, tenía que presentarse lo que es en la corte cada X tiempo. Que más o menos estaba controlado. Llamó la atención el que no se fuera presentando a distintas citaciones que tenía. A este le echaron en falta. Bueno, sí, hombre, y a los niños, de 5 y 8 años también. Pero tampoco pensaron que iba a ser un asesino en serie de gente adulta. Ya. Que sí es verdad que en ese momento ya llamaba la atención cierta desaparición, porque a ver, aunque estamos hablando de gente marginal, pero claro, llega un momento en el que tanto resto o tanto todo llama la atención, entonces había investigaciones. Sí. Pero claro, este cambio de victimología, del ratio de edad, pues les desconcertó bastante y no lo asociaron al mismo asesino. Lo que te decía, este chico de 13 años, con un largo historial de delincuencia juvenil, fue atraído mediante engaños, como siempre, por nuestro protagonista. Según parece, se hizo amigo del niño mediante engaños, halagos... Sí, le manipuló.
Es más, estuvo incluso camelándole para que pasaran juntos un fin de semana. El niño era de una familia estructurada, entonces pues vio como una especie de paraíso el estar ausente un fin de semana, encima con un adulto que le trataba bien, que le daba lo que quería, pues el chico aceptó. Después, Maggie, que así se llamaba el chico, empezó a presumir de todas las fechorías que había hecho con su corta edad. Y esa presunción no le gustó a nuestro protagonista. Anda. Entonces, digamos que fue un arrebato como de envidia, de ira, lo que desató, y fue bastante cruel, según su declaración posterior, cómo se deshizo del cuerpo de este chico. Es más, en las declaraciones posteriores, cuando él habló que había sido el que había matado a este chico y cómo había, y le dijeron, bueno, pues dinos dónde están los restos, presumía diciendo, lo he hecho de tal manera que no vais a encontrar nada de él. Tremendo. O sea, qué rabia, ¿no? Qué rabia sintió ante la narración de este chico, ¿no? De sus logros. Eso es. Como delincuente juvenil. Es curioso la reacción. Quizás, no sé, igual le hizo volver atrás a su época de adolescencia. Que podía haber hecho él algo mal, no sé. A nivel, bueno, psicológico, vaya usted a saber lo que ¿Cómo se analizaría a este tipo? Nos vamos al año otra vez 1977, al 13 de marzo. Ese mismo día, John Otis LaMey, de 17 años, le había dicho a un vecino que iba a ir a un gimnasio a encontrarse con un hombre llamado Dave, a quien había conocido en un gimnasio. Se llamaba The Dave Hill, el amante de nuestro protagonista, que le había dado la dirección de la casa de Kearney. Hill estaba ausente cuando llegó LaMey, por lo que Kearney vio lo que estaba pasando, que su amante le estaba engañando, o él pensó que le estaba engañando con ese chico que apareció en el domicilio. Aparentemente se mostró bastante amable y le invitó a esperar al amigo dentro de la casa a ver la televisión y a tomar un refresco. Sin ningún arrebato, sin ningún momento de frialdad, sin ninguna provocación por parte de la víctima, le disparó en la nuca. Más tarde desmembró el cadáver y arrojó los restos al desierto. En esta ocasión no habla nada de profanar el cuerpo, simplemente asesinato y deshacerse del cuerpo. ¿Y su pareja no se enteró? Su pareja, pues, dio por sentado que había sido un plantón o algo así. Sí, no se pone presentó nada. El muchacho. Luego, sí te diré que con las investigaciones parece ser que el dueño de una tienda notó que Kearney compraba con mucha frecuencia cuchillos de carnicero después de examinarlos y preguntar por la calidad del acero. Le describió posteriormente como un hombre bastante solitario, pero con mucha frialdad al hablar, con demasiada frialdad y como demasiado curioso sobre cómo era la calidad de esos cuchillos. Pero que tampoco dijo nada a las autoridades porque simplemente eran pequeños retozos de curiosidad. Pequeños detalles. Sí, un hombre que compra mucho, pero que puede ser, pues, pues cualquier cazador o cualquier... Claro, si no le conoce bien, no sabe cuál puede ser su profesión. Un tipo raro se quedó con eso, entiendo, y que luego, al saber de todo esto, dice, pues sí, ahora sí ya me cuadra mejor ese comportamiento. Pero claro, de entrada, ¿qué iba a hacer? Ir a la policía a decirle, mire, es que tengo un señor que viene mucho a comprar cuchillos. Compra muchos cuchillos y es muy curioso. Vale, y claro... Pero bueno, que son pequeños datos, pequeñas... Sí, que luego sí encajan en la historia, pero claro, a todo lo pasado. Momento, los restos de LaMey, de este chico, fueron encontrados en marzo de 1977. La policía estuvo en casa de Kearney, ya que recordemos que había comentado a su propio círculo, la víctima, LaMey, había comentado a su círculo social que iba a ir a casa de Dave Hill, Dave, que le había conocido. Entonces pues hizo un comentario que había conocido a un hombre, que tal, que no sé qué. Había comentado la quedada. Sí. Entonces, al comentar la quedada y no aparecer, la policía fue al domicilio de Kearney, pero no pensaba que Kearney era el asesino, sino que fueron directamente a interrogar a Dave Hill, a la pareja. Claro, porque era con quien había quedado LaMey. Entonces, claro,
vieron que no había nada y finalmente fue absuelto de cualquier participación. Claro, la pareja de nuestro protagonista dijo, sí, he quedado con este muchacho, pero no se ha presentado en casa, no me ha dejado ningún mensaje, pues me ha dado plantón. Ya está. Eso es. Claro, en realidad, ¿qué iba a decirles? Lo que era, la verdad. En un principio, incluso los dos amantes, debido a que Kearney renunció a su trabajo, invitó a su amante a empezar una nueva vida en otra localidad, en otra ciudad. Entonces, pues en un principio sí que se mudaron y eso también hizo levantar un poco las sospechas a la policía de por qué ese cambio tan repentino, según fuera liberado Dave Hill, por qué ese cambio repentino. Empezaron a investigar y finalmente les arrestaron lo que es para una investigación, para simplemente lo que es un interrogatorio. Dave Hill volvió a salir absuelto, pero en esta ocasión Kearney hizo una confesión completa, admitiendo inicialmente un total de 28 asesinatos, posteriormente 7 más. Para evitar la pena de muerte, accedió a declararse culpable y fue acusado de 21 cargos de asesinato y según lo acordado se declaró culpable. Le dieron 21 cadenas perpetuas. La policía está segura que Kearney era responsable de otros 7 asesinatos que había admitido, pero carecía de pruebas físicas de acusarlo, y luego de otros cuantos asesinatos que cuando encontraron los restos y los cadáveres tenían la misma sintomatología, habían sido ejecutados por un arma del mismo calibre, pero como no había suficientes pruebas tangibles, no le pudieron acusar de la totalidad. Kearney actualmente sigue encarcelado en la prisión estatal de California desde octubre del 2014. O sea, que sigue vivo y coleando Sigue este desgraciado. ¡Wow! Menuda historia, tela. Y sí, porque le pararon, que si no hubiese seguido, pues vaya usted a saber hasta cuándo, ¿no? Luego, si alguien quiere saber un poco más de lo que fueron, cómo fueron las ejecuciones de Kearney y demás, se ve fácilmente en internet. Lo que pasa que, a ver, son numerosas victimatologías, numerosas víctimas, y tampoco básicamente, pues la manera en la que fueron asesinadas, ya os lo he dicho, que fue básicamente el disparo en la sien. Son tantas que ir una por una. Claro. Entonces, si alguien quiere, hay detalles de cómo fueron esas ejecuciones, de cómo fueron esos asesinatos, pero como te he dicho, yo creo que básicamente resumiendo en que fue un disparo en la sien y luego profanaciones de cadáveres, violaciones de cadáveres, y en algunos casos desmembramiento. Entonces, yo creo que resumiéndolo así a grosso modo, pero ya he dicho, lo hay, por si alguien quiere profundizar más en el asunto, bueno, pues ahí está toda la información. En fin, queridos, pues así hemos comenzado la nueva temporada de Proyecto Terror. La verdad es que con un episodio intenso, fuerte, siempre lo son, porque estamos hablando de... Esta sección se denomina Mis malos queridos, entre comillas, pero es verdad que la acepción de malo se queda corta, sí, ¿verdad? Porque cuesta adjetivar a estos monstruos cuyas biografías nos narra Helen, y sus biografías y sus actos, ¿no? sus obras malvadas. Bueno, pues aquí lo dejamos. Os esperamos para la próxima ocasión, Helen. Tú y yo nos quedamos aquí todavía. Sí, bueno, según tú, me voy ahora a tumbar ahí, a no hacer nada. Nada, a penar. A flagelarme, a llorar en pena. Es un alma en pena. Bueno, pues yo dejo a Helen que siga penando. Yo también me retiro y, queridos, como siempre, os mandamos un abrazo. Gracias por estar ahí al otro lado y que os esperamos en la próxima sesión de La Cripta de Proyecto Terror. Mientras tanto, que las amables sombras os acompañen. Listen to them, children of the night. What music they make.